viernes nuestro desarrollo del tema del día de hoy, que se relaciona con la delimitación conceptual del derecho penal económico. Recuerden, para aquellos que estuvieron presentes en la sesión pasada, y en todo caso aquellos que no estuvieron, pero pudieron visualizar a tiempo la sesión que ha quedado grabada, recuerden que hicimos una introducción al derecho penal económico desde el punto de vista conceptual, pero también lo intentamos situar, ¿no? Para diferenciarlo. Recuerden diferenciarlo de la criminología económica, ¿no? Dimos algunas características, en el sentido de que fuimos desarrollando algunos de sus rasgos más esenciales que tenía, ¿no? Esta nueva rama o este nuevo sector del derecho penal, que es el derecho penal económico, y obviamente que fuimos en alguna medida haciendo ver o dejamos caer ya alguna que otra idea que hoy vamos a retomar, ¿no? Habíamos quedado, luego de haber apreciado esta diferencia de enfoque y de perspectiva, que yo les reiteré bastante de que hay que tenerlo muy en cuenta al momento de abordar la criminalidad económica, que una cosa es el abordaje que hace el derecho y otra cosa es el que hace la criminología, porque cada uno estudia el mismo objeto, pero lo hace desde diferentes aspectos, ¿no? Entonces, eso es muy importante de cara a saber deslindar en qué nivel o en qué lenguaje nos vamos a referir cuando nos refiramos a los delitos económicos, ¿no? Si hacemos un trabajo exclusivamente criminológico, vamos a tener que acompañar un estudio de campo, un estudio empírico, ¿no? Vamos a tener que acompañar, qué sé yo, una base de datos estadística, ¿no? Decir, bueno, hay una estadística en relación con el tipo de perfil de delincuente económico del siglo XXI, que se relaciona con empresarios, banqueros, funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de característica que podamos advertir de la realidad criminal, no tanto de la norma y del plano abstracto del deber ser, ¿no? Sino desde el punto de vista empírico. Por ejemplo, qué sé yo, cuál es el perfil de la víctima, ¿no? O cuál es el comportamiento prototípico de la víctima en los delitos económicos. Normalmente la víctima suele ser una persona que forma parte, ¿no? de una estructura empresarial y que puede ser una víctima en los términos, obviamente, de haber recibido o de haber padecido, ¿no? Un daño directo, o bien pueden ser las víctimas difusas, ¿no? Que sé yo, los consumidores de un producto engañoso, o simplemente los clientes de un banco que hayan sido estafados, ¿no? Por la entidad bancaria, entre otras cosas. ¿No se oye? Jauma dice que no se oye. ¿Es correcto? Vale, Jauma, debe ser, tus compañeros dicen en principio que escuchan y que visualizan y que se oye correctamente, o bueno, que se oye bien, alto y claro, como me decía alguna vez alguno. Quizás puede ser tu conexión a internet o que todavía se esté situando el programa. Revísalo, revísalo. Lo que pasa es que no sé si me estás escuchando, eso está claro. Vale, entonces, hablábamos de las víctimas, ¿no? De las víctimas difusas, ¿no? Que en cierto sentido, bueno, muchas veces las víctimas difusas, en el sentido que son los consumidores de un producto engañoso, que, bueno, o no denuncian o no hacen conocer el hecho delictivo porque saben que no tienen suficientes eh, canales de éxito, en decir, bueno, que voy a denunciar este hecho, que lo lleva un banco con todo el poder que tiene, ¿no? Y se desaniman y entonces no inician ese reclamo, que a lo mejor el vecino de al lado y el vecino y el vecino y el vecino están todos en la misma línea, pero nadie dice nada porque así opera, ¿no? El perfil de la víctima. Bueno, todos estos estudios como de campo lo lleva a cabo la criminología. Entonces el lenguaje también que vamos a utilizar se relaciona con esa perspectiva. Vamos a hablar del delincuente económico, vamos a hablar del delincuente poderoso, del criminal de cuello blanco, ¿no? Vamos a utilizar esas expresiones, ¿no? Vamos a hablar del abuso de poder,
¿no? Vamos a hablar de la red de contactos políticos que tiene el delincuente poderoso, que le permite obviamente salir impune de su comportamiento delictivo. Eso desde el punto de vista criminológico, pero si nos tenemos que referir al aspecto más bien jurídico, y vamos a hablar en términos jurídico-penales, nuestro lenguaje tiene que ser en otro tono, en un tono más técnico, más objetivo, en un tono más elegante, en el sentido de no entrar en subjetivismo, ¿no? Ya no vamos a decir el delincuente poderoso, a decir simplemente el sujeto autor del delito, porque esa es la forma correcta, ¿no? de las figuras participativas que prevé el Código Penal. Entonces tenemos que hablar en esos términos. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces es muy importante que tengamos esta visión diferenciada del derecho penal económico y la criminología económica antes, ¿no?, de ingresar en lo que viene a continuación. Bien, el fenómeno de la expansión del derecho penal y su crítica. Habíamos quedado en esta partecita, ¿correcto? Para los que estuvieron presentes o para los que habían ya tenido la oportunidad de visualizar la clase. A ver si alguien me hace un feedback. ¿O no lo recuerdan? Puedo repetir la pregunta. La pregunta era si ya habíamos nos habíamos introducido ya nos habíamos ingresado en la expansión del derecho penal, ¿no? Y habíamos ya explicado esta primera lámina, o es que nos quedaba directamente, no lo hicimos, vale, genial, no lo iniciamos, estupendo, vale, no quiero reiterarme, porque como son ideas que más o menos se van presentando en todas partes, tampoco quiero ser tan reiterativa, ¿no? A pesar de que muchas veces reiterando a uno le queda, pero tampoco tanto, ¿no? Hay que mantener un equilibrio. Bien, muchas gracias, Paula y Raúl, por responder. Entonces, la expansión del derecho penal. La expansión del derecho penal, obviamente que es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que se estudia desde el punto de vista de la valoración que se realiza de la evolución que ha tenido el derecho penal desde su nacimiento en el Estado de Derecho. No vamos a estudiar el derecho penal antiguo, pero sí el Estado, a partir del Estado de Derecho, ¿no? Allá del siglo XVIII, cuando se inician los Estados de Derecho con sus respectivas plataformas filosóficas, es decir, cuál era la ideología de ese Estado de Derecho. Vamos a ver un poco esa evolución, obviamente de una manera como súper rápida, como si nos montáramos en un cohete de la historia, y vamos a hacer así un repaso súper veloz por ese tubo el tiempo, simplemente como para detectar desde un punto de vista de la estructura de esa evolución, cuáles son los modelos de Estado de Derecho que se han ido sucediendo hasta la fecha, es decir, hasta el Estado de Derecho actual, en el cual estamos nosotros viviendo y conviviendo, ¿no? Como para poder apreciar cómo ha evolucionado el derecho penal, pero en la materia que a nosotros nos importa, que es el derecho penal económico, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta este túnel del tiempo, si se me permite esta expresión, que no es nada científica, pero es una forma figurada de decirlo, si no tenemos en cuenta ese túnel del tiempo, y nos situamos en el derecho penal contemporáneo, podemos llegar a realizar juicios de valor incorrectos, porque nos va a faltar conocer de dónde venimos y por ende nuestra prognosis de hacia dónde vamos va a ser bastante desacertada, ¿no? Es decir, para poder hacer una prognosis necesitamos realizar ese juicio de valor retrospectivo, ¿no? Porque sobre la base de la lógica de la evolución vamos a poder luego establecer hipótesis lo más acertadas posibles relacionadas con la lógica de lo que viene después, es decir, hacia dónde vamos. Hay márgenes de error, eso está claro, porque no tenemos la bola de cristal de hacia dónde va el derecho penal económico, eso está claro, pero sí que sobre la base de la evolución podemos ver hacia dónde nos dirigimos. Eso como punto de partida. Y otra cosa, tampoco podemos estudiar el fenómeno de la expansión del derecho penal solo teniendo en cuenta el modelo de derecho penal que tenemos en la cabeza. El modelo de derecho penal que tenemos en la cabeza seguramente se relaciona con el modelo de derecho penal clásico, porque es el modelo de derecho que en cierta medida uno aprende
¿no? Cuando inicia su proceso de formación en la Facultad de Derecho, ¿no? Aprende siempre como un modelo, que es el modelo clásico, y bueno, eventualmente se van estudiando nuevas fórmulas delictivas, pero normalmente siempre todavía queda lo clásico. Entonces, si nos limitamos a observar la expansión del derecho penal desde esos lentes clásicos, lo más probable es que también hagamos juicios de valor incorrectos, es decir, que no sepamos realmente qué es lo que estamos describiendo. Para poder hacer un juicio lo más acertadamente posible de cuál es, ¿no?, el derecho penal que tenemos, hacia dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. Entonces, ¿cuáles son esos tres modelos de Estado de Derecho que dieron espacio o lugar a esos tres modelos de derecho penal? Porque el derecho penal forma parte de un Estado de Derecho, es decir, forma parte de un ordenamiento jurídico. No decide el derecho penal por sí solo qué ideología va a implementar en su sistema. No, el derecho penal se basa sobre la base de un ordenamiento jurídico que está dirigido y coordinado desde una constitución, la constitución con todos los tratados internacionales a los cuales se encuentre obviamente vinculada, ¿no? Entonces, el derecho penal se supone que es acorde a esa plataforma filosófico-política de la Constitución. Lo mismo que el derecho administrativo, el derecho laboral, tributario, civil, mercantil, etc. Entonces, ¿cuáles son esos modelos de Estado de Derecho? El Estado de Derecho liberal, el Estado de Derecho socioliberal y el Estado de Derecho socio-neoliberal. ¿Cuáles son esos tres modelos consecuentes, ¿no?, de derecho penal? El derecho penal liberal, el derecho penal socioliberal y el derecho penal socio-neoliberal o mixto, también llamado modelo híbrido. Estos tres modelos tienen una plataforma, tienen una personalidad, una plataforma ideológica, filosófico-política, una personalidad. Dice, el derecho penal liberal está asociado al Estado gendarme o Estado de policía. A ver, momento, Vladimir. Ahora hacemos referencia a eso. Ahora hacemos referencia. Lo tomamos y lo dejamos en un apartadito y ahora lo retomamos. Vale, entonces el derecho penal liberal o el derecho penal clásico es el derecho penal mínimo. El derecho penal propio de un Estado de Derecho que no intervenía en la libertad del ciudadano de forma amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el Estado de Derecho nace con la ideología liberal de la época como contraposición, ¿no?, al antiguo régimen déspota. Entonces, el Estado de Derecho sería, ¿no?, como usar la sociedad despóticas de otra época, ¿no?, o al poder absoluto del antiguo régimen, ¿no? Entonces, ese Estado de Derecho, obviamente, se relaciona con el movimiento liberal de la época, que tenía como eje, como centro, al individuo, la libertad individual. Era como el diamante del modelo liberal, es la libertad individual, porque la libertad individual era justamente lo que se encontraba aplastada en el antiguo régimen. Entonces, como modelo reactivo, surge el Estado de Derecho, que lo que pasa a hacer es a colocar al individuo encima del ordenamiento jurídico, en el sentido de que es su eje, ¿no? A diferencia de los modelos anteriores, ¿no? Entonces, eso generó que ese sector del derecho penal, que ejerce el llamado brazo punitivo, ¿no? Ese sector del Estado de Derecho, que es el derecho penal como brazo punitivo, es decir, el brazo más malo del ordenamiento jurídico, más lesivo, vino obviamente a intervenir poco y nada, ¿no? Porque el Estado tenía como eslogan, ¿no?, de que lo que había que priorizar era darle un libre juego a la libertad individual. Entonces el derecho penal de ese modelo de Estado, dice, bueno, yo soy garante de las libertades individuales y de los bienes jurídicos más personales, que es lo que yo tengo que proteger. Pero en el resto de libertad ciudadana no intervengo. ¿Se comprende la idea? De ahí el concepto de Estado gendarme o Estado de policía, porque simplemente realiza en alguna medida, ¿no?, una especie de monitorización, ¿no?, de que las libertades individuales operan de una forma espontánea y de una forma muy flexible
y solamente hay determinados ámbitos de esas libertades que se encuentran restringidos por determinados delitos que se entienden los más graves de la sociedad. Por ejemplo, la vida, bienes jurídicos como la vida, el patrimonio, la integridad física, la integridad sexual, el honor, ¿no? Es decir, son los bienes jurídicos más importantes que se protegen a través del homicidio, a través de los delitos contra la propiedad, a través de los delitos contra la libertad sexual, a través de los delitos contra la integridad física, entre otros. Para poner un ejemplo de algún bien jurídico personal o individual que en la época del derecho penal liberal haya tenido trascendencia económica, vamos a poner al patrimonio, es decir, el patrimonio del individuo. Esta es la parte económica que se protegía en aquella época. No existía otra protección económica más allá del patrimonio individual. Y cuando hablamos de patrimonio individual, tengan en cuenta que no es solamente de la persona física, ¿no? De la persona natural, de carne y hueso, sino también de la persona jurídica, por ejemplo, sociedad mercantil, ¿no? Es decir, el patrimonio de una sociedad mercantil, como objeto de protección. Luego que ese Estado de Derecho de corte liberal, ¿no? Sufre un cierto fracaso, que es cuando el Estado de Derecho comienza a advertir que la sociedad no solo evoluciona y se vuelve cada vez más compleja por el progreso social, y en el progreso social tenemos que tener en cuenta la industrialización y los primeros momentos de la globalización, es decir, de las aperturas, ¿no? De las fronteras de los estados. Las fronteras de los estados ya existían, ya estaban abiertas, pero apertura en el sentido del intercambio, ¿no? De población, de inmigraciones, ¿no? De un lado, de un flujo migratorio de un lado para el otro, de los primeros riesgos que se van generando, ¿no? Con el uso de otros medios de transporte diferente al coche, ¿no? Diferente al automóvil, o ya, los trenes, ya vienen los aviones, ¿no? Que eso va generando obviamente las oportunidades que la gente se pueda mover de un lado para el otro. Entonces empiezan a surgir los primeros momentos de la globalización, ¿no? El mundo se empieza a globalizar muy de a poquito, ¿no? Entonces, esos efectos en donde el Estado advierte que la sociedad evoluciona, que la sociedad se vuelve más compleja, el progreso social, las relaciones sociales, las interacciones sociales ya no son las mismas que en la sociedad pasiva del siglo XVIII, en donde más o menos teníamos valores comunes, porque ahora tenemos globalización, entonces tenemos multiculturalidad, intercambio de culturas, de razas, de etnias, etc. Eso va generando, obviamente, nuevos espacios de conflicto y nuevas necesidades sociales. A la vez que se van generando nuevos riesgos, ¿no? El riesgo tecnológico, el riesgo farmacológico, el riesgo relacionado con la contaminación, entre otras cosas que no existían en la sociedad del siglo XVIII, ¿no? O que existían de una manera muy, pero muy extraordinaria. Entonces, el Estado de Derecho es como que se queda chico en relación con las pretensiones sociales y advierte que también tenía que intervenir en esos nuevos espacios de libertad social que se generaban y en esas nuevas formas de protección que se requerían por parte de la sociedad. Hay nuevos intereses que surgen. Entonces, el Estado liberal advierte que ya no se puede otorgar protección al individuo como tal, sino que hay que otorgar, además de esa protección, una protección que se relaciona con el individuo dentro de la sociedad, por ende, a los intereses sociales, porque el individuo no se autorrealiza solo, se autorrealiza en un sistema social. Entonces, se advierten allí, y todo esto se relaciona con el constitucionalismo también. Las constituciones son las que advierten, por eso se habla de los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, los derechos de tercera generación, que es el lenguaje propio de los constitucionalistas. Y esto se refleja a su vez en los diferentes convenios sobre derechos humanos, derechos económicos y políticos del hombre, etcétera, etcétera. Todo esto es un movimiento ideológico, no es algo arbitrario del legislador penal que de repente un día amanece diciendo, pues mira, voy a castigar el blanqueo capital. No. Esto es algo que se origina en las entrañas del Estado de Derecho y en cómo el Estado de Derecho aprecia las nuevas valoraciones que las tiene que incorporar luego a su ordenamiento jurídico. Entonces, si entendemos esto, ¿no? Desde la raíz, luego todo lo demás viene por añadidura. Es un entendimiento que va como una bola de nieve, ¿no? Se va comprendiendo todo por sí mismo, ¿no? Automática la comprensión. Entonces, surge ese modelo de derecho penal
socioliberal. ¿Qué significa esto? ¿Que se desplaza el modelo liberal? No, se expande. Ya no solo se protege al individuo, ahora protegemos también a la sociedad o a los intereses sociales. Ya no solo nos interesa los bienes jurídicos personales, ahora también nos interesan los bienes jurídicos colectivos o superindividuales. Se expande. Esa es la primera expansión que se produce en el Estado de Derecho y por ende también en el derecho penal, porque el derecho penal advierte que si el Estado de Derecho va incorporando nuevos objetos de interés o nuevos objetos de tutela, el derecho penal escoge dentro de esos nuevos objetos de interés cuáles son los de mayor jerarquía o los de mayor relevancia social y de utilidad social como para incorporarlos a su letra penal. ¿Y cómo se incorpora un nuevo bien jurídico? Por medio de la prohibición de un comportamiento que afecta a ese bien jurídico. Por eso decíamos en esta sesión de que una de las características de la expansión del derecho penal y del nuevo derecho penal es que se tutelan nuevos bienes jurídicos y esto es consecuencia de que se amplían los riesgos jurídicos penales reduciendo la libertad individual, pero no se reduce cualquier libertad individual o cualquier libertad social, se reduce aquella que ya es dañosa o dañina para los nuevos bienes jurídicos, que otrora no lo era, porque otrora no se advertía la lesividad o porque no era necesario de proteger. Entonces, en este derecho penal socioliberal es donde surge el derecho penal económico. El derecho penal económico que primero es satelital al derecho penal nuclear. El derecho penal económico nace como en la periferia, ¿no? Y luego se va metiendo en el centro. Nace como un derecho penal accesorio, nace como un derecho penal satelital, y luego con el tiempo va adquiriendo relevancia, va adquiriendo entidad y se incorpora al derecho penal nuclear. Entonces, por eso los alemanes al derecho penal económico, en las primeras monografías, ¿no? Los alemanes siempre son los creadores de toda la teoría de la dogmática penal, a las primeras manifestaciones del derecho penal económico las llamaban, o sea, las ubicaban, perdón, dentro de lo que es el Nebenstrafrecht, es decir, en el derecho penal accesorio. Es decir, Neben es como algo que queda a las afueras, ¿no? Que queda colindante, ¿sí? En los barrios que no están en el centro, ¿no? Bueno, una cosa sí era el derecho penal, el económico, pero para el derecho penal económico empieza como a incrementarse porque empieza a tomar cada vez más fuerza y cada vez más relevancia social, ¿no? Que termina incorporándose al derecho penal nuclear, es decir, al derecho penal principal, ¿no? Al núcleo del derecho penal. Entonces, en este segundo momento, que es el derecho penal socioliberal, tenemos la expansión inicial. Ya no se protege solo los bienes jurídicos individuales como el patrimonio, sino que también pasa a protegerse la economía nacional o el sistema económico del Estado respectivo. Por ejemplo, en España, el sistema económico español. ¿Hasta allí se comprende? Genial. Lo importante es que vayamos juntos, ¿no? En este túnel del tiempo, ¿no? Y ahora vamos a saltar ya a nuestra época, a nuestra contemporaneidad, es decir, a nuestra actualidad, al presente, en el que todavía estamos, todavía en principio no hemos hecho cambio de un modelo de derecho, sino que hay fluctuaciones, pero estamos todavía en el mismo modelo, que es el híbrido, el modelo mixto, el modelo que ya aglutina el socioliberalismo con el neoliberalismo, constituyendo el socio-neoliberalismo. Es decir, se da prioridad tanto a lo social como a lo individual. Lo que pasa es que lo individual ya no se aprecia como se apreciaba en el liberalismo clásico, por eso hablamos de neoliberalismo, sino que en este modelo, este neoliberalismo se caracteriza por ser coparticipativo con el socialismo. Y eso lo vamos a ver plasmado luego en las formas en cómo el derecho penal económico regula los delitos y en cómo el legislador penal pretende que el sector privado, que es el dueño por regla general, ¿no? ¿No se ve bien la diapositiva, Carlos? ¿Allí? Gracias por decirlo. Vale, genial, perfecto. Ahora ya la ves, vale, genial. Entonces, ese neoliberalismo es cooperativo, ya no es el liberalismo que se corta solo, ya no es el liberalismo que le importa solo el sector privado, ya no es el liberalismo que intenta aplastar lo social, ya no es el neoliberalismo
que compite con lo social. Mejor dicho, ya no es el liberalismo que compite con lo social, sino que es el neoliberalismo que tiene tintes sociales. Es decir, tanto la protección de la sociedad como la protección del sector privado han ido advirtiendo, fruto de la experiencia de un modelo y de otro, el liberal y el socioliberal, de que hay que autoprotegerse de forma conjunta, ¿no? Es decir, tanto el Estado como el sector privado regulan el sector económico de forma conjunta, ¿no? Y ambos coadyuvan a que ese sistema económico permanezca en los índices de legalidad. Una principal manifestación de esta labor cooperativa entre el Estado y el mercado, que sería la otra gran institución, ¿no? Que es el sector privado, es a través de los programas de cumplimiento normativo en las empresas. Los programas de cumplimiento normativo justamente vienen a realizar esa labor de prevención del delito, que no solo la realiza el derecho penal, ya lo realiza el programa de cumplimiento internamente en el seno de la organización. ¿Se comprende esa idea? Entonces, el neoliberalismo es como una reformulación del liberalismo mirando hacia lo social y coopera con el Estado, así como el Estado coopera con el mercado, de cara a regular en conjunto y a ofrecer, obviamente, un orden económico, legal, estable, armónico, ¿no? Que genere bienestar a la sociedad y no lesividad. Entonces, ese derecho penal económico, socio, neoliberal o mixto es la segunda expansión. La segunda expansión en términos que ya no solo se protege al patrimonio como un bien jurídico individual, ya no solo se protege a la economía nacional de un Estado, como sería un bien jurídico supraindividual, sino que también se otorga una protección indirecta, porque por el principio de soberanía no podemos proteger el orden socioeconómico francés, por ejemplo, ¿no? Los españoles, los franceses, o los franceses, los alemanes, eso está claro. Pero como el mercado no tiene fronteras, cuando el derecho penal español protege el orden socioeconómico, cuando el derecho francés protege el orden socioeconómico, cuando Europa protege el orden socioeconómico y cuando la comunidad internacional desde el punto de vista del mundo occidental protege el orden socioeconómico, están protegiendo el mismo mercado. ¿Por qué? Porque ese mercado, esa economía o ese sistema económico, que es el capitalismo, ¿no? Es un bien jurídico universal o global, porque no tiene fronteras. Y todos los estados de la comunidad internacional, vuelvo a repetir, del mundo occidental en principio, se encuentran comprometidos en una lucha activa de protección del sistema económico global. ¿Eso cómo se manifiesta? En la serie de convenciones que se han firmado en materia de corrupción, en materia de soborno, en materia de delincuencia organizada, en materia de narcotráfico, en materia de blanqueo de capitales, etcétera. Es decir, la criminalidad económica que atenta con sus diferentes manifestaciones a ese bien jurídico global que es el sistema económico, que a su vez se compone de diferentes funciones, ¿no? Viene a estar protegido por todo este grupo de estados que forman parte de diferentes instancias internacionales, como la OCDE, como el Gafi, como la Organización de las Naciones Unidas de lucha contra la droga y el delito, entre otras organizaciones que existen a nivel supraestatal. Entonces, para no marearlos, repetimos, modelo clásico, vamos a recapitular, modelo clásico, el modelo moderno y el modelo contemporáneo de derecho penal. El clásico se caracteriza por dar protección a bienes jurídicos individuales, el moderno por añadir, ¿no?, la tutela de bienes jurídicos supraindividuales, y el contemporáneo, que algunos autores llaman posmoderno, es el que viene a dar protección además a estos bienes jurídicos de naturaleza universal. Entonces ya no solo se protege la economía nacional, sino que a través de la protección de la economía nacional protegemos la economía global, obviamente en un sentido simbólico y abstracto. ¿Se comprende la idea? ¿Los leo? ¿Sí? Jauma, ¿puedes escuchar? Ahora, ¿no? Hoy no escuchabas. Vale, genial. Vale, estupendo. Son siglos, no años. Siglo XVIII, siglo XIX, XX y siglo XXI. Sí, siglo XVIII, XIX, XIX, XX, XX, XXI. Son siglos, no años. Es decir, el cambio de modelo no es algo que venga tasado. Es decir, a partir de ahora
cambiamos a otro modelo. Esos cambios, ¿no? Cuando uno explica las eras históricas y salta de siglo en siglo, dice la Edad Media, la Baja Edad Media, la Nueva Edad Media, esas cosas, la Edad Moderna, hace estudios aproximados desde el punto de vista de las clasificaciones que hace la historia en todo caso, y siempre es por siglo. ¿Mm? O por era, cuando estudiamos geología, decimos la era arcaica, la paleozoica, la cuaternaria, la terciaria, cuaternaria, ¿no? Hacemos un estudio obviamente por eras. Exactamente, es un proceso que al mismo tiempo, ojo, ese proceso se va plasmando luego en cada estado de diferente forma, ¿no? Si no podemos decir que el proceso de la modernidad es el mismo, o si de la modernidad, vamos a dejar de lado la contemporaneidad, vamos a ir a la modernidad, que es el segundo modelo, no podemos decir que es el mismo, que no se realizó de la misma manera, perdón, la modernidad en Europa que la modernidad en Latinoamérica. ¿Se entiende? Exactamente, etapas. Dice, pero en esa época aproximada, en la última etapa, estaríamos a medio del siglo XX. Exactamente, a mitad del siglo XX más o menos, hacemos como el cambio de modelo entre el socio liberal y el socio neoliberal. Muy buena pregunta, Alem. No son crímenes de lesa humanidad, no son crímenes de lesa humanidad, pero es una de las propuestas de ley referenda que existen de incorporar a los delitos que están previstos en el Estatuto de Roma como crímenes contra la humanidad a los crímenes económicos más graves. Por ejemplo, el crimen económico que realizan algunos estados totalitarios en relación con sus poblaciones, generando pobreza, o el crimen económico que cometen algunos estados a través de la inflación, o el crimen... Lo que pasa es que todo esto no se encuentra previsto como delito, ¿no? Habría que contemplarlo. Esto lo dice la criminología en todo caso. La criminología ve el daño, ve el fenómeno, pero quien lo tiene que establecer en un tipo penal es el ordenamiento jurídico. Obviamente, un legislador de un estado particular no va a crear un nuevo delito de lesa humanidad que no esté en el Estatuto de Roma. ¿No? Eso lo tiene que crear la comunidad internacional y luego eso te tendrá que filtrar a los diferentes estados miembros de ese estatuto, ¿no? De ese convenio, de ese tratado. ¿Se entiende? Entonces, también se considera un crimen económico grave, bueno, la inflación, el caso de la pobreza extrema, el caso de las deudas eternas que tienen, o las cadenas de deudas que tienen algunos estados con diferentes organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que generan pobreza y desigualdad. Exactamente, el FMI. Yo he escrito un artículo al respecto, justamente, sobre la criminalidad económica como criminalidad de lesa humanidad. Tengo un artículo sobre eso. A ver, Allen me dijo eso, luego Raúl dijo ok, luego Vladimir dice, un documento de CEPAL plantea que dos males públicos globales son el cambio climático y hay las mafias transnacionales, entiendo que el derecho penal socio-neoliberal protege los bienes públicos afectados por estos dos males. Bueno, sí, la mafia es un concepto político-criminal, incluso criminológico, pero no es un concepto técnico-jurídico. Técnico-jurídico sería organización criminal o delincuencia organizada o asociación ilícita. Eso está claro porque eso se utiliza en todos los convenios que regulan esta materia. Y todo eso está contemplado, claro que sí. Todos los estados tienen, España tiene, obviamente, los delitos que se relacionan con la criminalidad organizada y creo que todos los estados del mundo occidental lo contemplan, ¿no? Y el cambio climático, obviamente, ¿no? Todo lo relacionado con los delitos contra el medio ambiente. Exacto. También son los bienes jurídicos globales, ¿eh? El medio ambiente, la salud pública, la seguridad internacional, ¿no? Por ejemplo, en relación con el terrorismo. Luego dice, nos recomienda una bibliografía respecto a autores contemporáneos en criminología o políticas criminológicas. Voy a voy a seleccionar y les voy a compartir en el aula. Raúl. Espera. Lo que pasa es que en criminología económica, así tal cual, hay algunos manuales, pero están en alemán. Después hay en inglés. Y después artículos sueltos, es decir, capítulos de libros o de revistas, ¿no? Pero les voy a ver qué dices. Vale.
Me apunto esa tarea, Raúl. Vale. Aún ahora en la época contemporánea, algunos países aún se encuentran en vía de desarrollar mecanismos para la efectiva protección de lo totalmente, Amanda, es decir, que se van adentrando atendiendo a sus contextos exactamente. Por eso digo que no aterrizan de la misma manera. Luego la infraestructura que el Estado o la inversión que el Estado pueda realizar en la persecución de la criminalidad económica va por partes, ¿no? Por ejemplo, España incorporó la corrupción en los negocios, o la corrupción en el mundo privado, o la corrupción entre particulares, son los tres nombres que pueden encontrar escrito en la doctrina, o corrupción en el mercado también se le denomina. Es un delito que se incorporó en el año 2010 en el Código Penal español. Alemania lo tiene desde el año 99, 1999. La decisión marco de la Comunidad Europea que obliga a los Estados partes a incorporar ese delito es del 2003. Entonces, fíjense, es decir, ya había como un planteamiento bastante vanguardista, ¿no? En la visión de lo que es la corrupción privada en el ámbito alemán, que eso es algo que ya se viene hablando de la corrupción privada por allí, ¿no? Se viene mencionando en las convenciones contra la corrupción, bla, bla, pero siempre la corrupción fue la corrupción pública. Hasta que en Europa llegan a un consenso, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, ¡pac! La decisión, la directiva que todos los Estados partes tienen que aterrizar en sus diferentes ordenamientos jurídicos del 2003, pero Alemania ya lo tenía, en el 99 lo incorpora, después lo perfecciona. Y España recién lo incorpora en el 2010, fíjate, desde el 2003 al 2010, cuánto tiempo ha tardado España en incorporar eso al Código Penal, ¿no? Y que todavía no hay grandes jurisprudencias, o sea, no hay grandes pronunciamientos judiciales al respecto, o sea, tendrá que pasar bastante tiempo hasta que eso empiece a perseguirse y a condenarse. Y en muchos estados del mundo, de Latinoamérica, por ejemplo, no existe la corrupción en los negocios como ilícito penal, ¿no? Porque todavía se sigue viendo que forma parte del riesgo permitido empresarial o del riesgo permitido del mundo de los negocios, de la lógica económica. Vale. Claro que sí, Raúl, los voy a facilitar en el aula, es decir, voy a subir un aviso en el foro y luego lo voy a cargar en archivos. También, pasa que mi artículo no lo tengo escaneado del libro, ¿no? Del libro. Tengo el artículo original del Word, pero voy a pedir, porque hace tiempo ya que alguna que otra persona me ha pedido, y yo, con la excusa de que no lo tengo escaneado, pero lo voy a solicitar. Sí, sí, lo voy a solicitar. La referencia la van a encontrar en Google, ¿no? Si colocan Varela Lorena o en el Google académico, lo buscan, ahí está mi Google académico y ahí figura el libro donde está publicado y el título, ¿no? Pero sí, lo tendría que ya de una vez por todas tener, ¿no? Yo que soy la autora. Vale. Entonces, lo importante es que quede en claro, ¿no? Esta gran evolución, porque eso nos ayuda a comprender a dónde estamos. Es decir, cuando hablamos de economía global o cuando hablamos de protección de bienes jurídicos universales o globales, al mismo tiempo no solo estamos pensando en el presente, es decir, en ese sentido es como que el legislador piensa también en las generaciones futuras. De hecho, cuando se habla de los delitos contra el medio ambiente siempre se dice, ¿no? Pensando en las generaciones futuras. De hecho, las constituciones que contemplan a la naturaleza como sujeto de derecho ya lo hacen, ¿no? Es decir, ¿qué planeta le dejamos a nuestras generaciones futuras? ¿Qué economía le dejamos a nuestras generaciones futuras? Entonces ya no es una cuestión del presente, ¿no? Ya no es el egoísmo del ciudadano actual, sino que el ciudadano actual, en su sentido altruista, está pensando en que tanto el sistema económico como el medio ambiente, como la salud internacional, la seguridad internacional, todos ellos son bienes jurídicos o intereses jurídicos necesarios para el buen funcionamiento de los estados de la comunidad internacional, que también tienen que formar parte de las sociedades venideras. Ah, vale, genial, estupendo. Bauman es uno de los autores, de los criminólogos, contemporáneos, que tiene mucho escrito sobre criminalidad económica, tiene escrito mucho sobre la empresa como víctima, es decir, no la empresa tanto como autora del delito, porque en Alemania de hecho no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas todavía, sino que la empresa como víctima, ¿no? Tienen muchos artículos, sí que les puedo facilitar también, María, no hay problema.
Y después también, perdón, después también algún que otro artículo de Edward Sutherland, que no nos podemos olvidar, ¿no? De nuestro gran creador, vamos a llamarlo así, ¿no? De esa corriente de la criminología que vino a rebelarse en contra del statu quo, ¿no? De la criminología clásica, que consideraba que el delito provenía de la clase pobre, de la clase marginada, ¿no? Del sujeto analfabeto, del sujeto que tenía como la vida perdida, como que si que el delito era cosa de un inútil social o era cosa de una persona improductiva. No, el delito también es cosa de personas que tienen todo y que no son improductivas. Entonces, él vino a arrojar luz a esa parte no visible de la criminalidad, que es la criminalidad de la élite. Entonces, él también tiene artículos muy interesantes, ¿no? Que se pueden compartir. Bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver, porque espero poder terminar, pero ya veo que ya estoy fuera de hora otra vez. Vale, la expansión del derecho penal, defensa. Entonces, una vez que hicimos esta introducción y más o menos nos situamos, y ya tenemos bastantes elementos de la historia de la evolución para poder hacernos cargo de lo que viene, ahora vamos a ver las dos caras de la moneda, en el sentido de los que defienden la expansión y entienden que esta expansión es necesaria y útil, y aquellos que critican la expansión o van en contra de esta expansión, ¿no? Y son los detractores de la expansión. Es decir, algunos ven el fenómeno de una forma positiva y otros ven el fenómeno desde un punto de vista negativo. En realidad, ambas posturas tienen mucho de verdad, porque ambas posturas tienen sus razones, y sus razones tienen que ver con el punto de observación que asumen, ¿no? Está claro que según donde estemos situados, podemos ver las cosas de una forma u otra. Si yo estoy situada de este lado de la pantalla, yo me estoy viendo a mí misma, yo no los veo a ustedes, ¿no? Si ustedes están situados del otro lado, claro, también me ven a mí, en ese sentido no, en ese no podríamos poner ese ejemplo, no es un buen ejemplo. Vamos a poner otro. Voy a poner un ejemplo de un dibujo, ¿no? Es decir, hay un hombre situado en un lado y otro hombre situado en otro, y en el suelo está escrito un gran número. El hombre que está situado a este lado ve el número como si fuese un 6, y el hombre que está situado a este otro lado ve el número como si fuese un 9. ¿Por qué? Porque cada uno está situado en diferentes lugares y por ende la percepción que tienen de la realidad es distinta. Lo mismo sucede con los defensores y detractores de la expansión. Ese es un buen ejemplo, ¿no? El que puse al comienzo que no. Bueno, eso es la espontaneidad, ¿no? Que muchas veces uno improvisa, pero no improvisa bien. Vale, entonces, la expansión del derecho penal, vamos a comenzar por los defensores. El máximo exponente de la defensa del derecho penal, perdón, de la expansión del derecho penal en España es el profesor Luis Gracia Martín, ya fallecido y que en paz descanse, un profesor que justamente se ocupó de hacer todo este estudio, ¿no? De la evolución filosófico-política acompaña al Estado de Derecho y cómo eso va generando un derecho penal distinto, ¿no? Y él explica, entre otros autores que también proponen, ¿no?, la defensa de la expansión del derecho penal, que por el principio de protección de bienes jurídicos, desde el principio de igualdad, que tienen todos reconocimiento constitucional, existe una necesidad de tutelar nuevos bienes jurídicos. Es decir, así como se protege a la clase, y en esto sí hay un argumento criminológico, así como se protege a la clase alta de la sociedad, esta es una clasificación económica, es decir, no es una clasificación coloquial cuando hablamos de clase alta o de clase baja, no, haciendo uso de la clasificación económica que utiliza la economía, ¿no? De clase alta, de clase media y de clase baja, que se relaciona con la renta, con el trabajo, con la procedencia, etc. Vale, entonces, haciendo uso de esta clasificación, el derecho penal clásico, en cierta medida, otorgaba protección a la clase alta, en el sentido de que cuando castiga el hurto o cuando castiga el robo, está protegiendo el patrimonio del que tiene patrimonio. ¿Y quién tiene patrimonio? El sujeto que forma parte de la clase media o de la clase alta. Y el despatrimonializado es el sujeto de la clase baja. Entonces, ese es el derecho clásico. El derecho penal moderno protege a la clase baja
que es justamente la que no tiene recursos económicos como tiene la clase alta o la clase media. Porque ¿quiénes pueden cometer los delitos económicos? Los que pueden formar parte del circuito económico. ¿Y quiénes pueden formar parte del circuito económico? Los que pueden formar parte del tráfico económico. ¿Y quiénes pueden formar parte del tráfico económico? Los que tienen bienes o capital para formar parte de ese tráfico. ¿Se entiende? Entonces, si castigo ese tipo de delitos, estoy protegiendo los efectos lesivos que se produce en la clase de menos recursos económicos. ¿Se comprende por qué se entiende que el derecho penal económico tiene, mejor dicho, el derecho penal tiene que proteger nuevos bienes jurídicos en virtud del principio de igualdad? Como somos todos iguales ante la ley, en condiciones de desigualdad, tenemos que entender de que el derecho penal nos otorga la misma protección. Si yo soy parte de la clase alta, entonces a mí me castigará por aquellos delitos que puedan perjudicar a la clase baja. Si yo soy parte de la clase baja, me castigará por aquellos delitos que puedan perjudicar a la clase alta. ¿Se comprende la lógica? Vale. Esa es la primera forma de explicar el argumento defensivo. El argumento defensivo. ¿Por qué? Porque se entendía que el derecho penal clásico, en todo caso, era el derecho penal de la élite. Era el derecho penal de la élite. No era el derecho penal del ciudadano, entendido en sus términos de ciudadano medio, sino que era el derecho penal de la élite. Luego viene otro segundo argumento defensivo, que es el llamado principio de última ratio, que esto obviamente lo conocemos que rige a nivel penal. Lo que pasa es que la última ratio, según cómo se la mire, puede ser entendido en un sentido u otro. Se utiliza tanto para defender la expansión como para criticar la expansión. Lo que pasa es que los que defienden la expansión dicen, el derecho penal también ha de proteger a la sociedad frente a los nuevos riesgos derivados del progreso y de las disfunciones del sistema social de la modernidad, teniendo en cuenta el principio de última ratio. ¿Qué es el principio de última ratio? Es como el último recurso que tiene el Estado para resolver el conflicto. Yo voy a resolver el conflicto social por todos los recursos posibles que tenga con anterioridad, que sean eficaces, pero que sean menos lesivos que el derecho penal. Perfecto. Pero hay conflictos que por su envergadura o por su dimensión no se pueden resolver simplemente con estos sectores del ordenamiento menos lesivos, como podría ser el derecho administrativo, podría ser el derecho laboral, entre otros sistemas, entre otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, el derecho penal se tiene que hacer cargo de entrada, en el sentido de ya como primer recurso, pero eso no significa que deje de ser el último recurso, porque de hecho, por ejemplo, en materia socioeconómica, en materia medioambiental, en materia de salud pública, existe todo el ordenamiento regulatorio y todo el ordenamiento administrativo que ya contempla ilícitos en ese ámbito. Lo que pasa es que no es suficiente, evidentemente hay conflictos que no los puede resolver el ordenamiento regulatorio o la norma administrativa. Hay conflictos que tiene que resolver el ordenamiento penal, que son los conflictos más graves. Luego, este argumento defensivo, ya lo vimos con las características, ampliación de los riesgos penalmente relevantes con la consecuente reducción del ámbito de libertad individual social. Esto tiene como finalidad la protección de nuevos bienes jurídicos colectivos. Es decir, hay una razón de ser de por qué se restringe el ámbito de libertad en determinado sentido. ¿Por qué? Porque se hace para proteger un nuevo bien jurídico que necesita ser protegido por el derecho penal. Reformulación de las reglas de imputación penal. Las reglas de imputación penal ya no son las reglas de imputación penal del derecho clásico, del derecho penal clásico. Ahora tenemos posiciones de garantía, tenemos intervención delictiva en estructuras corporativas, tenemos la modalidad de ignorancia liberada, es decir, la complejidad de la criminalidad económica, que muchas veces se realiza a través de una organización, como puede ser una empresa legal, pero también a través de organizaciones ilegales, como las sociedades pantallas o instrumentales, requiere otro tipo de reglas de imputación para explicar cómo opera un sujeto o un conjunto de sujetos dentro de una organización. Las cadenas de delegación de funciones y de competencias, la posición de garante que tiene un director en relación con sus empleados, el conocimiento que tienen los empleados del acto que ejecutan, que puede ser que ignoren por completo, y el que conozca todo sea el jefe, ¿no?, de la cadena. Es decir, hay una serie de elementos que forman parte del fenómeno criminal moderno, de lo económico, que no formaban parte
del derecho penal nuclear, en el homicidio, ni siquiera en la estafa o en el hurto, que ya en la estafa era como lo más sofisticado, que había que hacer entrar en error al sujeto pasivo para que disponga patrimonialmente a nuestro favor. Eso ya era como lo máximo de complejo. No tiene nada que ver con las formas de criminalidad actual en materia económica. El empleo de terceras personas a modo de testaferros, a modo de prestanombres, ¿no? O las operaciones que se llaman operaciones económicas en la moral de frontera, que son operaciones económicas que por sí mismas no son penalmente relevantes, pero que dentro de un conjunto de otras operaciones económicas realmente pueden tener una significancia penal. Es decir, esa serie de, por ejemplo, de traspasos de fondos de un banco a otro, en principio eso no está prohibido. Si yo puedo trasladar fondos de aquí a allá. Lo que pasa es que dentro de lo que es una gran organización de blanqueo de capitales, ese traspaso de fondos sí que es un ilícito, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que forman parte de la característica de la nueva criminalidad hace necesario que la doctrina, ¿no? La doctrina científica haya tenido que ir encontrando nuevas fórmulas para poder imputar responsabilidad penal en materia de dolo, en materia de participación, en materia de omisión, etc. Otro de los argumentos defensivos de la expansión, adaptación de los principios garantistas a las nuevas formas delictivas. Hay que adaptar esos principios que fueron creados allá en el siglo XVIII, con el Estado liberal, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, de lesividad, de resocialización. Los principios que fueron creados sobre la base de un concepto de individuo, sobre la base de un concepto de sociedad, sobre la base de un concepto filosófico, ¿no? Del castigo, que no es el mismo que el que rige en nuestra sociedad actual. Entonces hay que, en cierta medida, reformular el contenido de esos principios sin que esos principios dejen de ser lo que son. Por ejemplo, el principio de legalidad tiene que operar de una manera distinta actualmente, por ejemplo, con los crímenes económicos, a través de lo que se llama la norma penal en blanco, con su llamada norma de remisión, que no existía en la época del derecho penal clásico. No era necesario tener o sea, el homicidio no era una norma penal en blanco. La estafa, el hurto, la injuria, la calumnia, el secuestro, la detención ilegal, el atentado a la autoridad, son todas formas delictivas o tipos penales que no tienen necesidad de remisión normativa a ninguna otra norma extrapenal para completar su sentido de disvalor. No, pero en cambio, el derecho penal actual, el económico, sí que necesita de la normativa tributaria para entender el delito fiscal, de la normativa societaria, de la ley de sociedad de capital para los delitos societarios, de la normativa en materia medioambiental para entender los delitos contra el medio ambiente, de las leyes que regulan la financiación de los partidos políticos para la financiación ilegal de los partidos políticos del Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita de otras ramas del ordenamiento jurídico para poder dar, obviamente, una comprensión correcta y exacta al tipo penal económico, ¿no? Y esto el principio de legalidad ya lo contempla, es decir, la norma penal en blanco, al menos en España, el Tribunal Constitucional ya ha establecido cuáles son sus requisitos para que obviamente no estemos hablando de normas inconstitucionales. El principio de culpabilidad igual, se tuvo que adaptar a las nuevas formas de criminalidad. Antes el dolo y la culpa ya nos llenaban todos los manuales y en cierta medida nos resolvían todos los problemas. Viene el derecho penal económico y empiezan a generarse estructuras de comisión de delito que son muy difíciles de explicar con el dolo y la culpa. Entonces tenemos que crear algo que en realidad ya existía, ¿no? Pero le reformulamos el nombre, le llamamos desconocimiento provocado, ignorancia deliberada o willful blindness en su sentido anglosajón, ¿no? Que es el caso del sujeto, ¿no? Que se blinda de conocimiento ante una situación sospechosa para eludir en un segundo momento de responsabilidad penal. Pero la diferencia que tiene este sujeto en relación con cualquier otro es que este sujeto tiene un deber de conocer. Entonces, no puede dejar de conocer, porque él tiene un deber de conocer. Entonces, por eso se le imputa en el momento posterior en el que desconocía, ¿no?
Por el principio de culpabilidad deberíamos decir, no, pero si este sujeto desconocía, entonces obró sin dolo, no le puedo imputar el delito. No, pero discúlpeme, señor, sí que le puedo imputar extraordinariamente porque en el momento previo ese sujeto que tenía un deber de conocer no observó el deber de conocer y por esa razón él solo ha provocado su estado de conocimiento, que es en el cual él luego realiza el delito. Esa es la ignorancia deliberada, ¿no? Que es una forma de imputación extraordinaria de conocimiento. Eso no existía antes, en el sentido de que no era necesario como ese artilugio, ¿no? De las modalidades subjetivas para poder explicar un hurto o para poder explicar un robo. Así, en relación con otras cosas, por ejemplo, para sacar otro principio y ya irnos un poco más hacia el ámbito penitenciario, quizás el principio de resocialización. El principio de resocialización está pensado sobre la base del sujeto físico, la persona física, la persona natural, no sobre la base de la persona jurídica. Sin embargo, es un principio constitucional, un mandato constitucional, ¿no? Que tiene que prever, obviamente, la acogida también de la persona jurídica. Desde el mismo momento que la persona jurídica también puede ser castigada con una pena, en todo caso con una pena de multa, la resocialización también tiene que estar prevista en su sentido adaptado, obviamente, a la persona jurídica. ¿Se comprende? Es decir, todos los principios rectores del derecho penal tienen que ir amoldándose y adaptándose a las nuevas realidades de esa expansión. Y finalmente, el empleo del derecho penal simbólico se realiza a modo de prevención, es decir, cumple una función de prevención, por más que luego, en la práctica, ese derecho penal económico no se aplique de la misma forma que se espera. Y ahí viene lo que hoy decía Amanda, ¿no? Que como que todo depende en alguna medida, ¿no? De cómo se vaya plasmando o se vaya ejecutando esto según el nivel y el contexto sociocultural, ¿no? Es decir, bueno, lo mismo, hay estados que pueden tener una infraestructura de persecución penal de la criminalidad económica, que obviamente puede resultar exitoso y eficaz, pero hay otros estados que no. Dejando de lado la voluntad política de hacerlo o no hacerlo, es decir, dejando de lado la corrupción en no querer perseguir. Vamos a dejar de lado eso. Vamos a poner por caso que todos los estados del mundo quieren perseguir la criminalidad económica más grave, pero que algunos pueden y otros no pueden, es decir, desde un punto de vista presupuestario, desde un punto de vista, obviamente, quizás de normas, ¿no? Es decir, yo puedo tener un dinero para invertir en un fuero nuevo, formar a policías, formar a fiscales, formar a jueces, ¿no? Puedo invertir en eso, ¿no? Y comprar tecnología como para poder hacer rastreo de cuentas y esas cosas, de cuentas bancarias y todas esas cosas. Pero a lo mejor no tengo un código penal que me acompañe, entonces ¿de qué me vale que yo tenga toda esa infraestructura? Primero tendré que reformular mi código penal para dar cabida, obviamente, a nuevos delitos de criminalidad económica, luego tendré que reformular mi ley procesal, ¿no? Donde dé lugar a esas técnicas nuevas de investigación, crear nuevos fueros jurisdiccionales, etcétera, etcétera. Y todo eso obviamente lleva un proceso, lleva un tiempo. Pero entonces, los autores defensivos de la expansión, o mejor dicho, los que defienden la expansión, se refieren a, aun cuando ese derecho penal todavía no se plasme, no se ejecute y no sea real en la práctica, no obstante, sirve a modo de prevención. El solo hecho de que ya esté en la norma penal previene. Se observa ese derecho penal de forma positiva. En cambio, vamos a ver en las críticas, o ya no vamos a tener que pasar a la siguiente clase, de que los críticos de la expansión ven a ese derecho simbólico como una propaganda del gobierno de turno, como se dice, ¿no? Es decir, bueno, hay como una propaganda electoralista, ¿no? Como el populismo punitivo, es decir, bueno, voy a prever un montón de delitos raros aquí como para estar entonado con las convenciones internacionales en materia de persecución de la criminalidad económica y de delincuencia organizada y también como para generar un poco de paz social y nada más. Bueno, los críticos de la expansión ven que ese nuevo derecho penal económico en realidad es pura propaganda, que no es prevención. Simplemente esa acotación, pero sobre las críticas volvemos la semana que viene. ¿Les parece? Pues ya estamos fuera de hora. Siempre los entretengo un poco más. Es que si no, no se hace posible poder explicar. Vale. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por las intervenciones. Les deseo muy buen fin de semana y continuamos la semana que viene.